Noches, licenciada, compañeros. En esta noche nos toca exponer escucha activa como parte de la estructura de pensamiento crítico. ¿En qué consiste escucha activa? La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener con atención totalidad del mensaje. Escucha activa interpreta un significado correcto del mismo a través del comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Escucha activa presta plenamente atención en el orador, implicando escuchar con todos los sentidos. ¿En qué consiste escucha activa? La escucha activa demanda que nos introduzcamos en la mente de quien nos habla, interpretemos el mensaje desde el punto de vista. Concentramos toda la atención en captar y en comprender el comunicado, los pensamientos y las emociones de nuestro interlocutor. Escuchar activamente es un desafío que vale la pena asumir y que tendrá como consecuencia relaciones interpersonales donde nos generen malos entendidos. El silencio en escucha activa, guardar silencio no significa estar ausente, implica mantener una postura atenta, abierta y relajada, junto con una mirada que indique al paciente que estamos ahí para escucharle. Las características de la escucha activa se basan principalmente en el proceso de comunicación, en lo que es leer, hablar y escribir, que han sido tomados en cuenta dentro de los pilares fundamentales. Generalmente se le ha dejado al escuchar casi al último, pero en los últimos estudios y análisis realizados, se ha convertido en uno de los principales puntos de partida para que se pueda dar un proceso de comunicación asertiva. Es importante entonces que se complemente la escucha con hablar, con escribir, con leer, de tal manera que se pueda proceder a dar una escucha activa eficiente. Siguiente, por favor. Ya. Existen tres características principales de esta escucha activa y la primera es la cognitiva, que se basa en lo que es el sondeo, el parafraseo y el resumen, es decir, todo un análisis de lo que se le está transmitiendo a la persona que está escuchando, un parafraseo y un resumen de lo que esa persona, de la información que esa persona está recibiendo. Las características afectivas se enfocan en la atención, en la aceptación y en la empatía. Es decir, que estas características siempre están basadas en no juzgar a la otra persona, sino tomar una actitud de aceptación y sobre todo de consejo. Y por último, las características del comportamiento, que se da prácticamente por un comportamiento no verbal y por la aceptación. Esto ya depende mucho de la persona que está llevando a cabo este proceso de escucha activa, porque por un comportamiento no verbal como la mirada, la postura, el manejo de manos, en sí el manejo de todo el cuerpo, puede llevar a cabo un proceso de señales de que está aceptando a la otra persona y sobre todo que está llevando a cabo un proceso de escucha activa efectivo. Gracias. Etapas. El proceso de la escucha activa se compone de 6 etapas. Primera, preparación. En la preparación hay que disponerse mental y físicamente para prestar la atención necesaria durante la entrevista. Bien. 2. Posición y mirada. A lo largo de una interpretación se debe presentar una posición adelantada. 3. Reforzar el interlocutor. Se aplica una serie de técnicas para demostrar al interlocutor que se preste atención.
el refuerzo positivo, la parafrasis. Bien, la mecánica de las preguntas, el silencio, asentir, expresión facial. 4. 4. Observar el lenguaje no verbal del emisor, como sus gestos corporales. 5. Obtener las ideas principales. La técnica para obtener las ideas principales. 6. Retroalimentación. Muchas gracias. La importancia de la escucha activa. Saber escuchar algo es importante y necesario en los seres humanos porque es lo que nos ayuda a relacionarnos, nos hace conocer a quienes tenemos delante, ya sea su personalidad, sus temores, sus deseos, etc. Nos aporta información útil desde el punto de vista humano y es una forma de aumentar nuestro conocimiento. La siguiente, por favor, diapositiva. Podemos concluir que la empatía es importante para situarse en el lugar del otro, pero también la validad emocional, la aceptación, pues se debe escuchar sin juzgar. Y es necesario comunicar a las otras personas que se le ha entendido. ¿Cómo practicar la escucha activa? Tenemos 6 tipos que son la concentración. Siempre tiene que estar concentrado la persona que está observando. Dejar a un lado algunos pendientes o problemas. Segundo, quedarse sin dudas. Esto quiere decir que debe quedar claro el mensaje que está recibiendo. Y si no, se debe hacer preguntas cuando uno tiene una duda. 3, evitar ser el protagonista. Esto quiere decir que hay que escuchar con atención a la persona sin criticarla. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es la mente preparada. Quiere decir que hay que relajarla, borrar ideas para permitir que el mensaje se lo reciba adecuadamente. Demostrar la atención. Quiere decir que mediante la expresión de los gestos de la mirada, indicar a la persona que se está observando y prestando atención a lo que ella está hablando. Por último, tenemos lo que es tomar notas. Esto es importante para al final nosotros poder aclarar alguna duda que tengamos. Muchas gracias. Así es, para poder practicar la escucha activa dentro del pensamiento crítico tenemos 5 elementos. La primera, la disposición psicológica. Tanto el emisor como el receptor tienen que ponerse de parte, tener un pensamiento crítico como lo estamos hablando, sin perjuicios, así para poder entablar una empatía y poder transmitir. ¿Cómo? Parafraseando, o sea, buscando las palabras adecuadas que sean fáciles de entender. También tiene que demostrar la expresión corporal con gestos, también con contacto visual. Y así se cumple la comunicación no verbal. También podemos decir de que para que se cumpla estos elementos, no es necesario buscar las palabras tan científicas, sino tenemos que preocuparnos de que el receptor nos entienda y así poder transmitir y lograr el objetivo que queremos. Muchas gracias.